Sabes que en el libro de Hebreos, yo quiero que vayas, Hebreos 12, capítulo 12, versículo 15. En el libro de Hebreos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Bien, pareciera nos vemos la connotación de involucrarlo a Esaú en tal enseñanza, pero cuando no vemos la profundidad de la experiencia que tuvo que vivir Esaú. Esaú, ¿se acuerda? Es hermano de Jacob. Jacob y Esaú peleaban en el vientre de su madre, a ver quién era el que iba a nacer primero para recibir los beneficios de la primogenitura. ¿Cómo sabían los niños? La madre ya sabía porque Dios le había dicho, en tu vientre tienes dos naciones y el mayor servirá al menor. Bien, todo eso tú tienes que conocerlo porque en una etapa, yo lo he compartido otra vez, pero yo quiero que vea por qué vemos a Esaú involucrado en que dejó de alcanzar la gracia porque tenía una cierta raíz de amargura en su corazón. ¿Sabe cuál era la raíz de amargura del corazón? Y sabe por dónde viene el comienzo de las primeras semillas en nuestro corazón que afectan al hombre, a la mujer, a la sociedad inclusive y a las comunidades conforme las atmósferas. La semilla que estaba en Esaú, ¿sabe cuál era? Agotamiento. Usted tiene que acordarse, tome nota, el agotamiento es uno de los elementos peligrosísimos a los cuales impide, ¿sabe qué? De poder ver con claridad todo el proceso o procedimiento que está viviendo la persona en especial. ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso que Esaú, cuando vende la primogenitura, usted tiene que saber que Dios le cambia el nombre comer aquella comida roja, aquella cosa roja que dice la versión NB con asterisco. Pero es importante para detallar este punto, sí, porque la pone como ejemplo. Y entonces, ¿en dónde estaba la raíz? ¿Sabe dónde nació la raíz del problema de Esaú? Que realmente no se sometía a la autoridad de Isaac y de Rebeca. Usted tiene que comprender esto, falta de sujeción. Pero sin embargo, Jacob sí se sometía a la autoridad. Así que cuando vemos agotamiento, falta de sujeción, falta de sometimiento a la autoridad, no como autoritario, no como un ejército en obediencia de vida, sino estamos hablando de ser correspondido a la autoridad en obediencia. Una de las mayores bendiciones que tiene el hombre en la tierra es obedecer, por supuesto, teniendo discernimiento a lo que voy a obedecer. ¿Está comprendiendo? Bien. Porque si no, cuando yo no tengo conocimiento, yo me rebelo a veces y no obedezco. Así que cuando todos esos elementos, vayas tomándolo nota, porque son elementos que van a detonar en el pensamiento del hombre y la mujer. Bien, aquí hay algo peligrosísimo, que cuando hay una raíz o una semilla ya fue sembrada en el corazón o en el alma, unas semillitas, cuando ya echa raíz y empieza a germinar dentro, es peligroso, porque no nos damos cuenta. Es peligroso porque no nos damos cuenta. Es un proceso que es lento, pero puede ser contundente en cuanto a destrucción. Así que tiene que ver. ¿Sabes qué? Para poder llegar al punto de la amargura, tú tienes que haber pasado por diversos tipos de aflicción. Y aflicción, ¿sabes qué significa? Es estar envuelto
estar atado, estrecho y afligido en un área que está sin resolver en el alma. Recuerda que en el alma están los 5 sentidos. Está la voluntad del hombre, está el raciocinio humano, están las emociones y están los sentimientos. Así que para poder llegar a tener un grado de gravedad en cuanto al tema de nacer una raíz de amargura, las semillas, una constante aflicción a diversos problemas o circunstancias que los procedimientos de Dios te ha abierto una puerta dimensional para que pases en lo preparado que está preparado de antemano. ¿Sabe que predestinación significa lo preparado de antemano por Dios para que nosotros pasemos por los distintos procesos, por esa puerta dimensional, pero que no salgamos por los laterales a no afrontando los propósitos que eso va a incurrir en beneficio? Porque si Dios es el que tiene el control, tienes que reposar. Pero como no lo vemos, entramos en otras etapas que la aflicción ya no pasa a tener solo envuelto y atado y estrecho y afligido, sino que entra a operar otro punto que es la angustia. Y ahí, cuando tú entras a operar la angustia, ¿sabe qué hace? Te hace escasear de todos los beneficios que necesita realmente tu alma. Así que te hace escaso, te hace sufrir bajo una debida presión que a veces todavía no lo llegas a alcanzar a discernir dentro de tu entendimiento. Así que empezamos a ver que la angustia, a darte escasez, te impide que todos los elementos que Dios tiene dentro del proceso para apropiarte de los beneficios, de cómo afrontar las diversas causas o circunstancias o áreas que han sido dañadas en distintas etapas en tu vida, le impides porque estás pasando ese sufrimiento bajo una presión de las circunstancias. Así que, ¿qué hace eso? Que te oprime. ¿Qué hace eso? Que te atribula y te hace moverte en un lugar tan estrecho que te ves, vamos a decir, al verte oprimido por falta de distintos elementos que no puedes apropiarte para que, a ver, ¿cómo sorteo esta circunstancia? Siempre viene eso y me causa dolor o sufrimiento. ¿Cómo yo puedo resolver esa área? ¿Qué hace? Que te hace estrecho. El lugar te estrecha. Entonces no tienes la amplitud del entendimiento para ver cómo procesa Dios. Así que mira qué grave que es. Y termina siendo como atormentado. Termina siendo eso un elemento, al faltar a ser estrecho en tus capacidades, ¿qué te hace más? Te cae desánimo, te cae desaliento, te pone impaciente y aún entra las cosas más miserables que puedan haber en las áreas para que puedan combatir de destrucción, empiezan y te traen congoja. La congoja hace que en el aprieto, hace formar un conflicto, una calamidad dentro tuyo que termina siendo que totalmente apretado. ¿Es grave? Sí. Todos estos elementos incurren en la aflicción, la angustia. Y sabe que ese problema de llegar a un afligimiento mayor, a un lugar totalmente apretado, quiere decir que la estrechez te estrechó. Es como que hizo un nudo, te apretó. Y entonces, ¿qué hace? Te inmoviliza, te detiene y ya empieza a ver que el alma empieza a ser afectada con tristeza. Sabe que la tristeza es un languidecimiento con dolor. La tristeza es algo que hace opacar los sentidos. La tristeza es algo que hace que te inmoviliza ante ver cómo debes obrar en cual sea la circunstancia. Te trae ese dolor como pesadumbre, te trae un sufrimiento y quebranto y lamentación. Te empiezas a meditar con tus propios pensamientos sin dejarle que el Espíritu Santo entre a operar y tomar el control en tu vida, hace que afecte gravemente al hombre. ¿Sabe qué? Y la lamentación trae desconsuelo.
Al traer la lamentación y traer de consuelo, quiere decir que el Espíritu Santo no está operando ahí. Porque el consolador divino es el Espíritu Santo divino de Dios. Así que cuando vemos que termina siendo desconsolado y traer asolamiento a tu vida interior, asolamiento es estar en un lugar desértico. Circunstancia significa que empiezas a dar vueltas en círculo. Así que cuando empezamos a ver la gravedad de los distintos pasos, pensamos que tener una raíz de amargura vino de repente. No. ¿En qué etapas te puedes llegar a identificar sin tener que ser afectado de que esta palabra te confronte? Esta palabra para traerte libertad. Esta palabra para traerte el entendimiento de ver cuáles son las áreas a las cuales han sido pinzadas y detenidas en el proceso que Dios quiere hacer por medio del Espíritu Santo. ¿Estás comprendiendo? Así que la lamentación que estábamos hablando trae de ese desconsuelo y te entra en un grado grave de aislamiento que entra soledad. La soledad empieza a tomar distintos elementos que están formados en nuestra alma, en nuestras capacidades para poder respetar lo bueno, como hablábamos el otro día, que la conciencia en el espíritu puede manifestar, ver lo correcto del incorrecto, empieza a tergiversar la soledad porque te aíslas de ese conocimiento, porque te aísla de quien te quiere dar ese conocimiento, que es el Espíritu Santo divino de Dios. ¿Y cómo eso es por arte de magia? No. ¿Sabes qué es? Es tener conocimiento cómo Dios opera. ¿Qué es lo que dice la Escritura con respecto a los distintos hombres que yo no le podría mostrar en una hora? ¿Sabe que hay más de 100 casos de distintos hombres que tuvieron que pasar por la amargura del alma y la amargura del espíritu? Y tener un ánimo en amargura. Hay distintos elementos, pero la mayormente es amargura del alma. Así que yo le digo con esta enseñanza que va a poder tener usted que en esa soledad usted no pueda permitir para que viva en ruinas. Entrar en una soledad es un asolamiento total y ya en vez de ver las cosas edificadas, las ves destruidas. Porque tus ojos no alcanzan a ver, acuérdate, que enseñábamos las capacidades en la imaginación creativa, las capacidades en la invención que tienen nuestros pensamientos. Recordemos todo la ilusión que tienen los pensamientos, cómo afectarían en cuanto estás en soledad y rodeada de un asolamiento, viendo lo edificado, lo ves en ruina. Entonces empiezas a trabajar tu mente y totalmente te empiezas a aislar del proceso que Dios quiere hacer en tu vida. No es bueno salir de las puertas dimensionales que Dios nos pone por delante. Si Dios está permitiendo vivir una experiencia que al comienzo podría haber sido causante de dolor o sufrimiento, déjalo en la mano de Dios, que seguro tiene propósito. Y propósito grande. ¿Por qué? Porque hay una predestinación. Hay algo que está preparado de antemano por Dios. No sea que Dios sea que tenga ese procedimiento para tu vida. ¿Estás comprendiendo? Bien. Pero tú puedes decirme ahora muchos elementos mientras compartimos esto que se te vienen a la memoria. Y lo vamos a tocar también hoy. ¿Sabes? Porque cuando vemos la soledad y el asolamiento y la desconsolación, empieza a influir molestia. Te empieza a causar molestia dentro tuyo y te empieza a tener insuficiencia de no estar de acuerdo con lo que estás viviendo. Y es normal. Pero ¿sabe qué grave? Que viene el abatimiento. Ahí donde ves lo que le pasaba a Esaú. El abatimiento del cansancio hace procesar en algunas circunstancias que te aísla de los verdaderos procesos de Dios. Él era el que tenía que guardar Esaú a Jacob. Y vemos que él pierde su lugar de primogenitura a causa de una comida roja, de una cosa roja. Recuerda que le explicaba, cosa roja significa logos en el original. Y logos significa palabra. Así que comió una palabra. Hay generaciones de hombres que han comido una palabra
a la cual no es la que realmente necesita el cuerpo para que podamos rechazar, expulsar y que nuestra inmunología pueda rechazar eso que no le pertenece al cuerpo. ¿Y sabe cuál es? Es la revelación de Dios. Es el Espíritu Santo divino de Dios con la revelación. Así que, ¿qué estamos viendo esto? Es importante, pero usted me dirá, pastor, pero hay áreas que causan tristeza, dolor por la pérdida de un ser querido. Claro, el duelo, ¿sabe qué es? A veces usted lo puede expresar verbalmente sin la existencia de que haya muerto alguien. Usted puede estar sufriendo un duelo por distintas áreas en su interior. Pero ¿cómo lo canaliza? Hay duelos que usted lo puede canalizar con un llanto abierto, con un dolor expresado totalmente, pero con manifestación de súplica, me dirá también, y con emoción. Pero hay veces que el duelo, una persona que está en duelo es que está pasando por un proceso que no tiene todavía, no ve la esperanza contra esperanza, cómo vendrá la solución. ¿Estás comprendiendo? Ese duelo lo podemos, y si hablamos del duelo normal, por supuesto que el duelo normal que usted está acostumbrado a vivir, que es adolecer la pérdida de un ser querido, por supuesto que empieza a gemir por dentro y en sí mismo, en su interior, ese dolor ocasiona como una lastimadura, como una herida, si no la resolvemos a tiempo. Recuerda que todos estos puntos es antes de que llegue a que tenga la raíz de amargura. ¿Estás comprendiendo? Que te estoy dando los distintos pasos y estamos tan cerca de que haya ya no solo germinado, sino que haya metido algunas raíces dentro de tu interior, la raíz de amargura. ¿Estás comprendiendo? Pero una de las cosas graves es que no vaya a ser que deje de alcanzar la gracia de Dios. Escúcheme, cuando nosotros dejamos y no permitimos a Dios que opere en nuestro entendimiento, que a través del Espíritu Santo nos traiga la sabiduría, la inteligencia, la revelación, el misterio, el secreto escondido que está en la palabra para generaciones, para la humanidad entera, cuando no dejo ese procedimiento, ese proceso actuar, por supuesto, ese duelo se convierte en luto. Y ese luto da lugar a la amargura. ¿Sabe que el luto es un lamento? Es quedar entristecido por un largo de tiempo desmedidamente. Así que cuando hay un luto, es normal. Hoy pierdes un ser querido y capaz puedas tener luto por 1 año, 2 años. Y hay muchas personas que no pueden resolver esa área porque no han sido ministradas justo en el momento justo. Yo hoy no le estoy hablando con el conocimiento patológico de lo que es la amargura. Yo estoy hablando de la esencia de cómo Dios puede resolver esa área. A los profesionales como psicólogos no nos han dado la revelación. La revelación está en la Escritura, está antes de todo conocimiento. ¿Sabes qué psicología significa? La ciencia del alma. Y el libro que más habla en el mundo del alma es la Biblia. Así que, ¿qué tendríamos que hacer los profesionales? Buscar en la palabra de Dios las respuestas a cada una de que tiene el área que pueda estar dañada hoy y te está impidiendo poder vivir con plenitud. Dios quiere que vivas en plenitud. Dios quiere la plenitud de Dios. No es que tengas tu coche, tu casa y tus hijos estén bien. La plenitud de Dios es que puedas tener paz en medio de la tormenta. Que puedas tener paz y seguridad y confianza para decidir correctamente cuál fuera la circunstancia, cuál fuera el círculo de 360 grados que está circulando y no te viene la revelación de cómo dar el paso correcto. ¿Estás comprendiendo? Y cuando empezamos a ver todos esos conocimientos, el luto te puede reducirte a nada por la tristeza. ¿Sabe que hay mucha gente que no llega a traer a que florezca la raíz de la amargura porque queda en el luto? Y sabe, amado, amada, que esté escuchando, sepa que hay una respuesta de Dios. ¿Cómo puedes salir de esas circunstancias? Sabes que Dios tiene
el único en la tierra que tiene el poder y la soberanía y la potestad en el cielo y en la tierra para darte esa respuesta es Dios. Y hoy tú tienes que ir viendo que todo esto lo habla la Escritura. Si Él lo habla, ¿no tendrá la solución? Alabado sea Dios. Por eso dice que todo lo que Cristo, el Hijo, libertare, es verdaderamente libre. ¿Se da cuenta? Así que, ¿en qué has quedado en esclavitud? ¿En qué está cautivada tu alma? ¿En qué área de tu alma está cautivada? Para que podamos darte todos los elementos y capaz en una hora no tengamos, pero te puedes comunicar con nosotros. Totalmente desinteresado. ¿Para qué? Para que podamos ver la gloria de Dios, de la grandeza, de la majestad, de la soberanía, del poder, que no está en la ciencia del hombre. Porque la ciencia del hombre lo que ha hecho es razonar sin Dios. Por eso que no encuentra muchas respuestas, que es Dios es el que la tiene. La filosofía separó la razón de la fe. Por eso que el raciocinio humano hoy en la actualidad desecha la parte del área de la fe, que es lo espiritual de Dios para el hombre. Es imposible que viva el hombre sin que su espíritu nazca de nuevo. ¿Estás comprendiendo? Bien. Y acá el paso del luto da a la amargura. Y mire qué tremendo cuando empezamos a ver todo ese paso. ¿Y sabe qué es? Amargura es tener capaz un problema o varios problemas sin resolver. Así que pueden ser raicitas por aquí, raicitas por allá. Problemas sin resolver. ¿Cuáles son los problemas? Toma nota de ellos. Toma nota cada uno de los elementos que tú crees a tu entendimiento, según las circunstancias y distintas edades que has tenido que vivir, cuáles son los que florecen constantemente en cual fuera la circunstancia de presión. Cuando viene la presión, hay algo que un fusible salta, y ahí donde tienes que estar atento. Ahí debes estar viendo qué es lo que Dios quiere ayudarme en estos elementos que hoy ha traído Dios para hoy, para tu vida. Tener un problema sin resolver. Muchas personas tienen problemas sin resolver. ¿Cuántos? Y yo no creo que muy pocos se salven. Y si aquel que cree que no lo tiene, capaz al otro día le llega. ¿Pero por qué? Porque todos los días es para resolver cosas. Depende de mi actitud ante los problemas. ¿Qué hago yo? ¿Dependo de Dios o de mis propias capacidades? Ahí está el punto, porque yo puedo tener una fortaleza, capacidad, inteligencia, preparación, académicamente, universitario, pero ¿sabes qué? Dios está sobre eso. Pero infinitamente sobre ello. Así que es importante que podamos ver este tema hoy. Y este es un fundamento. La iglesia está detenida en el mundo porque esta área todo ocasiona daños dentro del alma. ¿Está conmigo? Y aquí es lo que es importante. Un alma que no esté regenerada no puede vivir la plenitud que está en el espíritu del hombre, haber nacido de nuevo el hombre. Su espíritu y ese espíritu unido a la vida de plenitud que tiene el Espíritu Santo. ¿Sabe? Así que, ¿está conmigo? Bien. Es un tema delicado hoy. Yo creo que delicado según como lo veas. Porque si tú estabas esperando que yo te levantara a gritos y que te pusieras contento o que el Espíritu Santo te hiciera saltar, gloria a Dios. Pero yo creo que muchos pensamos que hay cosas que todavía creemos que no tenemos que resolver. Y hay áreas que están sin resolver, porque si no es que ha alcanzado la estatura de madurez que Dios pide en la Escritura, que es tener altos niveles de prudencia, ser un hombre sensato para decidir correctamente, sabiduría y inteligencia y tener buen juicio. Si no has alcanzado eso, es porque hay áreas que están sin resolver todavía. El Espíritu Santo te hace forjar y procesar de la forma maravillosa, perfecta que Dios tiene para la creación,
que solamente está en la Escritura. Amados, ¿está bien conmigo? Bien. Pero mire lo que puede ya causar la amargura. La amargura puede traer enfurecimiento ante las circunstancias. Puede traer que sea una persona colérica y aún con crueldad. ¿Sabes? Que empieza a funcionar áreas de precipicio, de calamidad, que terminan siendo como un veneno punzante, porque el alma, sin poder resolver, imagínate que ya el alma con la amargura quiere decir que pasó la aflicción, pasó la angustia, pasó la tristeza, pasó el duelo, pasó el luto. Así que el alma ya está en una circunstancia gravemente afectada, gravemente herida. Entonces, ¿qué hace? En esa herida de enfurecimiento colérico, de crueldad, de calamidad, y aún pasa a ser esa amargura como un veneno punzante que tiene gusto amargo y aún trae disgusto. ¿Sabes qué? Es grave, sí. ¿Sabes que tú puedes? Yo estaba leyendo amargar. Amargar es lo mismo procedimiento como endulzar. ¿Cómo endulzas tu té, tu café, tu capuchino? Le echas azúcar y ves que le falta. Bueno, le empiezas a endulzar. La amargura te empieza a amargar lentamente hasta que tiene el sabor más huáscaro de feo de amargo. ¿Es grave? Claro. ¿Sabe que el amargar es de poco a poco? Y sabe que hay alguien, un científico, un físico, un gran pensador, era aberrante este hombre, lo magnificamos muchas veces con muchas frases que ha puesto y han quedado para la historia de Sigmund Freud. Usted tiene que saber que este hombre murió sin amigos y su final fue amargo. Escuche. Pero ¿qué pasaba con este hombre? Este hombre tenía un concepto tan erróneo del ser humano que llegó a decir: he encontrado que es escuche esto, he encontrado que es muy poco lo bueno que hay en un ser humano. Escuche esto bien. He encontrado que es muy poco lo bueno que hay en un ser humano. En mi experiencia, decía Sigmund Freud, la mayoría de ellos son basura. Un hombre catalogado con un buen pensador dice que aún los seguidores lo abandonaron. Así que podemos ser brillantes en algunas etapas de nuestra vida, pero no significa que en su interior estaba afectando un grave raíz de amargura. Para poder expresarse de esta forma, lamentablemente vemos todos los elementos en cuanto a puntos que alguna cosa él estaba estrecho, atado, envuelto, escaso, atribulado en alguna área de su alma. ¿Está comprendiendo? Y explotó en amargura. Pero acá ahora vamos a ver el punto más grave, por qué tocamos este tema. Usted se tiene y se ha descubierto que hay algo que está afectando en su vida, usted está a un paso de entrar a los caminos más peligrosos del ser humano, que es terminar a ser un hombre o una mujer deprimida. La persona deprimida que sufre decaimiento del ánimo está expuesta a una de las circunstancias más graves que tiene el hombre y que puede correr riesgo en su existencia, y es la depresión. Por eso es peligroso, para poder ver con claridad, que una pena es poder estar pasando por esa circunstancia sin tener este conocimiento. Así que mucha gente, usted sabe que la depresión es como un síndrome que se caracteriza por
una tristeza que profunda. A veces es más profunda de lo que podemos pensar. Pero ¿sabe qué hace? Es por la inhibición de las funciones psíquicas, las que están en el área del alma. Vamos a decir, el estado emocional que caracteriza por una debilitación y disminución del área física o en el área mental, eso hace que la ansiedad, el cansancio y el desánimo sean elementos para que, no resolviendo sus temas, quede en una atmósfera depresiva, quede en una atmósfera sin encontrar la puerta dimensional. Estábamos hablando que en distintas circunstancias podíamos ver la puerta dimensional. Cuando estamos en la depresión empiezan a funcionar las tinieblas. Usted puede ver las características de funcionamiento de un hombre depresivo, primeramente, según cómo él haya amanecido, si ha amanecido atormentado, si ha amanecido con elementos favorables para poder ser una persona agradable, va a poder recibir distintas personas, pero hay días que va a rechazar. Así que él quiere estar en esa soledad, en ese asolamiento, en esa ruina. ¿Por qué? Porque su abatimiento y su gemido está interiormente y no quiere que sea interrumpido, y cierra todas las cortinas de su casa y se encierra dentro para no permitir que nadie le pueda extender una mano de ayuda. ¿Está comprendido? Pero, ¿es grave esta circunstancia? Sí. Pero yo le puse un grado de gravedad, pero hay alguna mayor que esta. Sabe que ese área de la ansiedad, del cansancio, del desánimo, de esa área del problema de la inhibición, de la funcionalidad del área del alma, las emociones, los sentimientos, que la voluntad pueda tener fuerza dentro con el raciocinio, pero que dejado ministrar por el Espíritu que Dios hizo como nacimiento nuevo, que está contenido por el Espíritu Santo de Dios, va a traer al alma. Pero si esa persona no conoce a Dios, si no ha hecho el paso de arrepentimiento y de que su espíritu nazca de nuevo, esa persona estamos poniéndola en una isla rodeada de precipicios. ¿Y qué puede venir después? Es peligroso, se expone al suicidio. ¿Sabe que me entristece? Hay una asociación mundial de ayuda a las familias con problemas de esquizofrenia que está en Canadá. Sus estadísticas hace 50 años no han sido cambiadas. Ellos en su estadística dicen que los que tienen esta conducta patológica, lamentablemente en el área mental, ellos se catalogan tristemente que el 40% de los que han sido diagnosticados en la conducta patológica del esquizofrénico se terminan suicidando el 40%. Así que era importante ver cada paso, cuáles son los que han afectado, cuáles son los que están deteniendo la vida plena de un hombre, una mujer, para que viva en el gozo, la alegría, en la plenitud de Dios. No todo es rosas, no todo son flor y perfume y amoroso todo, ¿no? Pero sí tenemos los elementos de cómo poder sortear cada momento o circunstancia de nuestra vida. Es teniendo a Dios en primer orden de prioridad del conocimiento de Él. No lo que dice la ciencia. Sabe que la ciencia y el ministerio... Mire, escúcheme lo que voy a decir. La Organización Mundial de la Salud, ¿sabe qué? Ellos están detrás financiando nada menos a todos los laboratorios para que la enfermedad esta perdure, porque cuando mayores fármacos terminan vendiendo, así que terminan siendo ellos destructores a través de la droga. Eso es una droga. ¿Sabe qué? Cuando un psiquiatra no tiene la conciencia realmente que lo que está entregando a un paciente es que lo está tratando de consumir en el lapso más largo para que sea rentable, eso es peligroso. Y cuando un psiquiatra no tiene temor de Dios, de la existencia, de la soberanía de Dios, pero tristemente muchos en distintos continentes, cuando se reciben de psiquiatras, rechazan el conocimiento sobrenatural.
Así que entonces están rechazando la existencia de la soberanía de Dios sobre toda la magnitud en la tierra. Así que es grave, es grave. Y yo como profesional, mire, mi maestría en conducta de comportamiento humano es inútil si yo no tengo el conocimiento espiritual de Dios. Así que usted debe tener el conocimiento. ¿Pero para qué? Porque hay áreas que hay personas que anímicamente son débiles. Y no porque tengan en la amargura florezcan la crueldad o la maldad o el veneno o el gusto amargo de las personas, no. Porque hay una área que lamentablemente ha quedado tan herida, tan afectada su vida, que está detenida en esa área. Y sabe que herida, dice en el original, herida puede ser como un azote, como una ofensa, es manchar, es darle un golpe, es descargar el mal sobre alguien, es hacer partir, magullar, traer destrucción en distintas circunstancias, traer estrago, ser como un perforador y aún un lanzador de dardos, una caña de una, vio la caña de antes de las lanzas. Imagínense esa caña abierta, es como esa herida que puede profundizar dentro y puede causar un dolor en la mano, pero cuando esa herida está dentro del alma, ¿quién es el que la puede contener? Así que eso entra en algo y en áreas muy graves, porque en el libro de Santiago 3:14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad. Así que hay áreas que llegan a profundizarse en la amargura, que entra la envidia, entra el celo, entra la contienda, entra el enojo, entra, ¿sabe qué grave que entra? Entra la codicia. La codicia, hay dos niveles de codicia, porque la codicia, hay una codicia que se asemeja a la envidia, que quiere tener lo que el otro tiene. Pero es grave la segunda codicia. El segundo nivel de codicia es querer obtener lo que el otro está por recibir. ¿Se da cuenta? Así que son áreas que se deben resolver. Si eso no está resuelto en nuestra alma, difícilmente que podamos disfrutar la plenitud de Dios que Dios quiere que vivamos. Por eso que decía, ¿sabe qué decía? Santiago también decía, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Así que yo no puedo hablar con mi boca palabras dulces y a la vez amarga. Quiere decir que la fuente, hay un deterioro, hay algo que en esa fuente que está virtiendo, si hay amargura y hay dulzura, quiere decir que es gravemente afectando su alma. ¿Está comprendiendo? Por eso que vemos pocos hombres en la palabra de Dios que no llegaron a tener raíz de amargura, por más que la circunstancia tenía todos los elementos para poder haber llegado a alcanzar esa actitud. Pero ¿sabe qué dijo Job? Que cuando él perdió todo, en el capítulo 1 de Job, tú puedes leerlo, dice que él no atribuyó a Dios ningún despropósito alguno de lo que había ocasionado las pérdidas. Cuando yo tengo una actitud del conocimiento del Dios creador del universo, yo me libro de tantos problemas. Me libro de qué? De la aflicción, de la angustia, de la tristeza, del duelo, del luto, de la amargura. ¿Sabe qué? Me libro de estar un hombre siendo expectantemente peligroso en la depresión y aún tener riesgo todavía de querer suicidarme porque hay cosas que no la puedo soportar. Escúcheme. Así que el suicidio, ¿sabe qué? Es algo que no va compatible con Dios. Así que es grave. Por eso que es rechazar la vida radicalmente, tomando su autoridad él mismo en quitársela. ¿Te das cuenta? Así que es una restricción patológica de la conciencia psíquica. ¿Sabe qué significa eso? Mire que cómo lo dibujan psicológicamente, que es la restricción patológica de la conciencia psíquica, es la depresión. La depresión te hace
llegar a estas áreas de precipicio, de riesgo, que solamente pueden estar contenidas a través de la verdad de Dios, a través de la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? Así que cuando vemos a Santiago y lo vemos a Job, y sabes que el rey David dice que afilan como espada su lengua y lanzan como saetas suyas palabras amargas. Eso está en Salmo 64:3. Pero, ¿qué quiere decir? A veces no nos damos cuenta, pero estamos causando tantas heridas de la forma de decirlo, de las palabras que utilizamos, porque, acuérdese lo que dice Hebreos 12:15. No sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe esa raíz y por ella muchos sean contaminados. ¿Se da cuenta? Termina siendo mucha gente que está alrededor siendo contaminada. Así que, y la contaminación de la amargura es grave, porque puede traer también maldad. Es lo que no está en armonía con el orden divino de Dios. Eso es tener maldad. Es lo que no está en armonía en el orden divino. Así que la maldad también es como una transgresión a Dios y a los hombres, pero siempre implica mala voluntad. Y acá empezamos a ver. ¿Qué quiere decir mala voluntad? Escuche bien, la voluntad estaba en el alma. Así que si las emociones y los sentimientos, el raciocinio, está afectando a que empujar a la voluntad a decidir incorrectamente por las heridas que están en la parte emocional o sentimental, hablando de dos temas, pero podemos hablar de varios. Pero eso que está afectando empuja a la voluntad que está dentro del alma a manifestarse malamente. Es tener mala voluntad, es ya entrar a pasos graves de crueldad. La crueldad es como una ganancia injusta, es querer tener una ganancia injusta, es un daño, es algo que es falso, que termina siendo injurioso y trae injusticia, porque al ser malvado trae violencia y es inhumano. Sabe que eso es tan inhumano para el que lo recibe como para el que mismo lo manifiesta y lo tiene dentro, porque se termina autodestruyendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando es lanzado ese veneno, creemos que el veneno ya lo absorbió el otro. Pero la persona, cuando cree que está libre de ese veneno, lamentablemente está en la circunstancia más peligrosa. Porque ¿sabe quién tiene el control de todo? Es Dios. Dios escudriña la mente y las intenciones del corazón. Así que, ¿qué es lo que podrá hacer Dios con esa persona? Va a tener misericordia, va a tener amor y bondad. Pero si está la raíz de amargura, dice el versículo 12:15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. ¿Y qué es no alcanzar la gracia? Es no alcanzar el favor divino de Dios, es no alcanzar la misericordia de Dios, es no alcanzar el perdón de Dios. Así que entonces esa persona se expone a la destrucción del diablo. Creemos que somos libres lanzando nuestro corazón el veneno por no tener resueltas áreas, y lamentablemente la destrucción puede ser a ambos. Pero si la otra persona que recibe el veneno tiene los elementos como contrarrestar dicha dolencia, dicha herida o dicho sufrimiento, Dios es el que completa la sanidad, la libertad y el poder. Pero la otra persona está expuesta a la muerte espiritual. Y aún gravemente, porque en su cuerpo termina afectando otras áreas que no se va a dar cuenta hasta que se manifiesten. Es peligroso. Esto que estamos hablando es más peligroso. Mire, yo le iba a compartir casi 20 versículos hoy y me encuentro que ya estamos a esta etapa y no nos va a dar tiempo. Pero bueno, yo quiero que usted sepa que lo que estamos compartiendo hoy, el único que tiene la respuesta para poder salir de cual fuere la circunstancia que está afectando su vida, es que podamos dejar a Dios que opere, ¿sabes? Así que si es una raíz, puede formarse un árbol. ¿Y qué puede dar ese árbol? Los frutos que puede dar ese árbol. Entonces, tenemos que tener cuidado.
tenemos que cortarla. ¿Sabe qué dice la Escritura? Hay algo hermoso. Dice que el hombre que confía en Dios, dice que será como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así que ese árbol de raíz, cuando empiece, en vez de chupar el árbol de la raíz de amargura, absorber el corazón, oprimir, quitar estrechez de movimiento dentro, trayendo destrucción en el hombre, yo tengo que ponerlo en agua, pero junto a las corrientes verdaderas del agua divina de Dios. Por eso dice que el hombre que tiene confianza en Dios es como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo. Y pensamos que eso no es importante. Sí, dar el fruto a su tiempo es lo que viene a buscar Dios a su iglesia. Hay un fruto, se te recuerda, los labradores malvados, por no tener el fruto a su cuenta, aún mató a los profetas, aún mató a todos los siervos y aún dijeron, matémoslos al heredero para que nos quedemos con la heredad. Y lo mataron a Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué hará Dios con aquellos labradores malvados? Dice, traerá destrucción, no tendrá misericordia. Así que, amados, estamos expuestos a una circunstancia, sin yo tener conocimiento, tengo que dar fruto a su tiempo. ¿Qué fruto puede dar una raíz de amargura? Trae destrucción, todo lo que está alrededor no crece. No se manifiesta la alegría, el gozo, la paz, la esperanza en Dios. Así que tenemos que tener cuidado. Porque ¿sabe qué dice la palabra? Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Amado, no tiene que ser una advertencia de la palabra de Dios para que te des cuenta que tienes que dar buenos frutos. Yo te la leo para que veas que a qué estás expuesto. Estás expuesto al hacha de Dios de cortar de raíz por no dar el fruto. Pero ¿qué pasa? ¿Que esa raíz donde se va a ser echado? A no dar buen fruto, dice, será cortado y echado al fuego. Amado, así que tenemos que dar. Acuérdate lo que vivió nada menos hermosa Ana. Pero el sufrimiento de Ana estaba bajo el control de Dios, como el tuyo hoy presente. Si te dejas ministrar por el Espíritu Santo de Dios y te dejas ministrar por la revelación escritural de la palabra, vas a poder ver que Dios tiene control de tu vida si te la pones en las manos de Él. ¿Estás comprendiendo? Así que, ¿sabes que Ana, ella tenía amargura de alma y oró y lloró abundantemente porque no podía tener hijos? Ella lloró amargamente, pero ella hizo un voto un día referente a ese tema. Es algo maravilloso y no nos da el tiempo. Pero bueno, es algo maravilloso lo que dice la palabra. Mira, y dice la palabra que no le había podido Dios conceder hijos. Por eso estaba amargada. ¿Se da cuenta? Estaba amargada Ana porque no le podía poner hijos. Y dice, mire, porque su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Así que vio que los elementos escriturales usted los puede ver. La enojaba, su rival, la irritaba y la entristecía. Pero acá vemos algo maravilloso. Y cada año, cuando subía, yo estoy leyendo 1 Samuel 1:7. Así que hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Y Ana lloraba y no podía comer. Y le preguntó a su marido, ¿por qué llora? ¿Por qué no come? ¿Por qué estás afligido tu corazón? Mire todo lo que estaba viviendo. Dice que se levantó Ana después de haber comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla en el templo. Ella con amargura de alma oró a Jehová, Dios de la tierra, y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, si Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, si te dignares mirar la aflicción también tenía, de tu sierva, y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré todos los días a Dios de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Dios, Elí estaba observando.
Y Ana hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios. Ana le respondió, y no, Señor mío, porque el hombre pensó que estaba ebria. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. ¿Qué tenía? Atribulación también su espíritu. No he bebido sidra, sino que he derramado mi alma delante del Dios creador de toda la tierra. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Derramar su alma de todos estos elementos que están afectando, pero no con unas lágrimas de cocodrilo. Usted tiene que ponerse en el altar de Dios, en la intimidad más secreta, y poder decir, Señor, te entrego esto, te entrego esto, te entrego lo otro, te entrego. ¿Y qué dijo? Y le respondió, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y dice, escúcheme, escuche esto, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y dice la palabra, y levantándose de mañana adoraron a Dios Jehová y volvieron y fueron a su casa. Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová, Dios, se acordó de ella. Alabado sea Dios. Así que hay personas que no pueden llorar, porque están atadas, porque están envueltas, porque pensamos a ver todos los puntos que hemos tocado. Así que, amados de Dios, dice que nunca más estuvo triste. ¿Qué es lo que hizo ella en el altar? Entregó, dice que derramó, dice, sino que he derramado mi alma delante de Dios. He derramado, el sacerdote pensaba que ella estaba ebria. Y Ana le respondió, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios, creador del universo, que es el único que tiene potestad para que seas libre. En el nombre de Jesús.